Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Virginia y Buenas noches. Yetzael. Estaba puntual, qué barbaridad. Tratamos siempre de ser puntual. Excelente. ¿Ya cenaron, ah? No, hasta después de la clase. Ah, la que he hecho. Qué barbaridad. No, hombre, deberían de cenar antes. Te estoy esperando, nunca pasó el pebre. Bueno, vamos a arrancar en 3 minutitos para esperar que se conecten, ¿verdad? Los que falten. Les comento que faltó, ¿verdad? En la clase anterior, faltó explicar lo de los operadores. Entonces voy a comenzar con esa parte que no la van a hacer en el archivo porque si no, pues no vamos a poder avanzar en la clase 4. Lo voy a explicar y ya posteriormente ustedes repasan porque esa parte la van a ejercitar posteriormente. Entonces voy a comenzar con esa parte y ya después con la clase que corresponde. La verdad es que no tiene ninguna diferencia, solo es una lógica distinta, pero el procedimiento es el mismo. Entonces vamos a esperar unos 2 minutitos. Ya tienen descargado ustedes el archivo de la clase 4, ya lo tienen a mano. Hola, Yeset. Hola, voy a descargarlo ahorita, se me había olvidado. Ok, claro que sí, no te preocupes. ¿Y por qué ahora te pusiste Elizabeth y no Yeset? Porque es más fácil para que lo pronuncien. Ah, ok, está bien. Bueno, entonces en la clase anterior lo que faltó Profesor, ¿cuál explicar, es el archivo? el de la clase ¿Cómo? 4. ¿Examen unidad 1? No, No. dice clase, Ay, se lo voy a enviar ahorita por WhatsApp para que lo, gracias. para que lo descarguen ahí. Bueno, son las que han estado casi en todas las clases, ¿verdad? Ustedes tres van a salir a banderaje el 14 de septiembre. Yo no pude estar en la primera y en la segunda porque no me habían invitado. Ah, sí, Por ¿cómo te eso, diste cuenta, Yetzael? por el doctor Valerio, me mandó la invitación, pero ya habían pasado 2 clases, Ah, pero me ya. mandó las clases y yo las recibí pues y me puse a hacer las cosas. Ah, ok, excelente, excelente, ¿verdad? Muy bien. Entonces voy a empezar terminando de explicar lo de la clase anterior, que lo que faltó fueron los operadores, ¿verdad? Operadores y operador O. En este caso, el uso de esos operadores, solo voy a explicar, ¿verdad? No hagan ahí en el documento. En el caso de los operadores, van dentro de las funciones. En el caso de la función sí, lo que hace es agregar más condiciones a nuestra prueba lógica. Por ejemplo, estos ejercicios que dicen, si la persona trabajó más de 40 horas, esa es una condición, ¿ya? Pero si le agregamos, si la persona trabajó más de 40 horas, y por ejemplo, ¿verdad? Más de 40 horas y trabajó
más de 6 meses, por ejemplo, vamos a agregar otra condición. Entonces aquí la función sí por sí sola no nos puede hacer esa operación, porque tenemos dos condiciones en nuestra prueba lógica. Entonces lo que se usa en esos casos son los operadores y o. Acá nos están pidiendo que se les dé vacaciones a las personas que cumplen esos dos requisitos. La diferencia entre el operador y el o es que en uno se tienen que cumplir los dos requisitos a fuerza, que es en el operador y. Se tienen que cumplir los dos requisitos para que la función me dé el resultado verdadero. Y en o, con que se cumpla uno, ya que la diferencia entre este ejercicio, lo voy a copiar acá, lo voy a pegar abajo. Vamos a poner acá, si la persona trabajó más de 40 horas o más de 6 meses, eso sería la única variante. El jefe dice, bueno, dámele vacaciones a los que trabajaron más de 40 horas, ya, pero si trabajaron también más de 6 meses, dámele, aunque hayan trabajado menos de 40 horas. Entonces ahí trabajamos con dos condiciones, pero que con que una se cumpla es suficiente. En la I se tienen que cumplir las dos para que me dé el resultado verdadero. Eso sería la única diferencia. Es como cuando uno escoge, ¿verdad? Determinado producto. Ya me gustan así, pero también me gustan así. No importa que sea de una u otra manera, con que tengan tal cosa, va de viaje. Ah, pero me gustan las mujeres que sean así y que también sean así. Ya son dos condiciones que se tienen que cumplir, por ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo al azar. Esa es la diferencia de ambos operadores. Entonces nosotros lo tenemos que agregar al momento de insertar la prueba lógica. Por ejemplo, voy a hacer acá el primer ejercicio que dice si la persona trabajó más de 40 horas y más de 6 meses. Eso aquí en el bono voy a poner vacaciones. Entonces la única variante de la sintaxis va a ser igual sí. Entonces después de que el paréntesis abre, yo agrego y. Que también al momento de ejecutar en una función pasa a ser una función. Es un operador que sirve como función y lo que hace es agregar condiciones. Entonces mis dos argumentos o más, yo puedo agregar más condiciones si yo quiero. Si trabajo más de 40 horas, más de 6 meses y es varón, ya son 3 condiciones para que se le dé vacaciones. Entonces esta es la funcionalidad de esos operadores. Me pide valor lógico, voy a insertar la primera prueba lógica, el primer requisito. Dice más de 40 horas, entonces voy a trabajar con la columna hora, ¿no? Mayor, porque pide más. El mayor de 40. Punto y coma. El siguiente argumento es otro valor lógico, es decir, el otro requisito que me está pidiendo el ejercicio es más de 6 meses. Entonces ahora selecciono meses y pongo igual mayor 6 y cierro paréntesis para terminar de ejecutar ese operador y. Esa es la funcionalidad que parten aquí esos operadores, tanto y como o, tienen la misma sintaxis de ir agregando así las pruebas lógicas. La única diferencia, como les decía, es que en una se tienen que cumplir ambos requisitos de manera exigida y en el o, con que uno se cumpla es suficiente. Entonces, en este caso, eso pasa a ser mi prueba lógica. Cuando yo cierro el paréntesis del i que abre, ustedes no sé si logran ver bien en la pantalla, pero se pone en rojo. Eso es porque ya la función del i la terminé, ya está terminada y pasa nuevamente la sintaxis de la función sí, que es mi prueba lógica y tengo que dar punto y coma para generar ahora el resultado que deseo. En este caso es que se les dé vacaciones, ¿verdad? Y después punto y coma sin vacaciones. Es la misma funcionalidad. La única diferencia es que ahora me están pidiendo más requisitos y eso los agrego con el operador. ¿Ya? Entonces yo doy enter y vamos a comprobar el resultado. En este caso dice sin vacaciones porque no se cumple el requisito de meses ni tampoco el de horas. Vamos a ver otro en los que sí se Profesor, cumple. ¿Sí? buenas noches. Buenas, Joyce. Hola. Después de, hola,
Después bueno, lo que pasa es que lo estaba haciendo en la compu, pero me quedé en C5 mayor. Después Ok. que seguía, Este, C5, D5 es mayor 40, punto y coma, C5 mayor. Les voy a enviar la función ahí por chat para que se guíen, man. ok, está bien, perfecto. Ahí va. Mm, Entonces, en este segundo caso no se cumple tampoco porque ninguna de las dos condiciones se cumple. Fíjense bien, en este caso tenemos 40 y aquí tenemos 7. Aquí la opción se cumple, ¿verdad? Porque más de 40 horas y más de 6 meses sí se cumplen ambas. Pero, por ejemplo, si yo modifico este dato de meses y le pongo 2, las horas se cumplen, pero los meses no. Entonces el resultado es negativo porque se tienen que cumplir ambas condiciones. Esa es básicamente la diferencia entre los operadores. Ahora, si yo quiero utilizar ese mismo ejercicio con el O, sería igual. Igual si abro y pongo O y lo llamo contact también. Y es el mismo, ¿eh? Que tenga más de 6 meses, más de 6, punto y coma. El siguiente requisito, más de 40 horas. Cierro el paréntesis. Yo puedo seguir agregando más condiciones si lo deseo. Lo único que voy a dar es punto y coma y puedo agregar más condiciones en el mismo operador sin problema. Pero si yo ya agregué las dos que me están pidiendo, tengo que cerrar el paréntesis para hacerles saber a la sintaxis que yo ya terminé con el operador. Entonces cierro, punto y coma, sin vacaciones, punto y coma, no, al revés la cosa, vacaciones, punto y coma, sin vacaciones. Acuérdense, ¿verdad? De utilizar las comillas para resultados positivos y negativos cuando son textos. Entonces damos enter. Y acá en el primer caso, miren, con el operador y me da negativo, pero con el operador o me da positivo, porque se cumple en todo caso el requisito de mes. Este trabajador cumple el requisito de mes, entonces se le da, aunque no haya cumplido el de hora. Bueno, esa es básicamente la parte que me faltó de la clase anterior. Si yo modifico acá, por ejemplo, meses, le pongo 2 y el resultado va a ser negativo porque ninguna de las dos se cumple. Bueno, ustedes lo repasan, ¿verdad? Posteriormente con el video y practicándolo para que avancemos en la clase de hoy. Bueno, solo preguntarle, ¿verdad? ¿Se entendió esa parte? Correcto, dice Virginia que ok. Muy bien, excelente. Si yo le agrego aquí otro requisito al ejercicio, por ejemplo, que más de 40 horas, más de 6 meses y que solo sea mujer, ya tenemos 3. Entonces en el operador y tengo que agregar 3. Ya, entonces, que es pura lógica, ¿verdad? Y lo van haciendo paso a paso porque cualquier detalle, incluso en los símbolos, Excel nos puede dar el resultado negativo. Ahí se los dejo para que practiquen ustedes posteriormente. Bueno, me dicen si tienen a mano ya el otro archivo, ¿verdad? De la clase 4, que es la que viene ahorita a continuación. Que ¿verdad? Que dice clase 4, se lo acabo de enviar. Acá en esta clase son funciones de texto las que vamos a trabajar. Miren que las distintas categorías de las funciones nos van a permitir a nosotros saber qué función aplicar para determinado ejercicio, porque hay funciones de texto, lógica, de búsqueda, que eso están acá, ¿verdad? En la pestaña fórmula. Fíjense bien, financieras, lógicas, de texto, de fecha, de búsqueda, matemáticas,
Eh, sí. Aparentemente, ¿verdad? Es una base de datos pequeña porque nosotros la vamos a ir armando. En base a los ejercicios que tenemos acá, fíjense en la parte de abajo, son los ejercicios que vamos a trabajar. Los vamos a ir marcando. Voy a poner esta herramienta. Bueno, me dicen, ¿verdad? Y arrancamos. Cuando lo tengan a mano, ahí pónganme ya. Y vamos de viaje. Excelente. Ese es el primer ejercicio. Esto es algo que me pasó a mí cuando yo comencé a trabajar análisis de datos en mi área laboral. Comúnmente se confunde esto de poner en una base de datos nombres y apellidos en una sola celda o ponerlos separados nombres y en otra columna apellidos. Yo recomiendo ponerlos separados porque a la hora de analizar el dato de una persona en específico, si la persona hay 10 personas con el mismo nombre, que el María se repite siempre, siempre van a haber personas, varias que se llaman así. Un ejemplo hipotético, ¿eh? Entonces eso va a dificultar el análisis o llamar a la búsqueda de esa persona porque no nos va a dar el resultado específicamente del que andamos buscando. Los apellidos raras veces se repiten a menos que sean hermanos o familiares, cosas así. Entonces es más fácil buscarlos a partir del apellido. Esa es una recomendación mía personal. Cada vez que ustedes vayan a hacer bases de datos con registros de personas, sea trabajadores, estudiantes, lo que sea, participantes, háganlo separados, nombres y apellidos en otras columnas. Entonces el primer ejercicio que nos pide dice separar los nombres y los apellidos. Me tocó a mí en ese entonces separar más de 11,000 nombres, que es el registro académico de la universidad. En ese entonces, ¿verdad? El 2018, creo que fue 17. No lo vamos a hacer a mano porque nunca vamos a terminar. No vamos a agregar una columna que diga apellidos y los vamos a escribir porque si no, mentira. En este caso vamos a hacer el mismo procedimiento, el siguiente procedimiento, perdón. Vamos a irnos acá a seleccionar el rango de los nombres que vamos a... El ejercicio nos pide separar, ¿verdad? Tanto nombres como apellidos. Yo los puse al azar, ¿verdad? Así para no matarme tanto en pensar qué datos poner. Entonces vamos a hacer el siguiente procedimiento. Vamos a seleccionar el rango B3 a B12, en donde están nuestros datos. Y vamos a irnos a la pestaña Datos. Pestaña Datos, ¿verdad? De nuestra parte superior de Excel. Espérenme que se me abrió la ventana del Zoom. Entonces, seleccionamos Datos. Anoten ese procedimiento, ¿verdad? Que lo van a aplicar en distintos escenarios, no solo en ese. Y vamos a seleccionar esta opción que dice texto en columnas. Esta opción que está acá. Dice texto en columnas. Lo que nos va a hacer esa opción es separar los textos que están separados por espacios. Me los va a extraer de manera aparte en celdas distintas. Todo lo que tengamos en una determinada celda. En esa situación, esa es la opción más acertada de trabajar en el ejercicio. Pero también podemos hacerlo con funciones. Sí, Jetsael. ¿A dónde aparece? Yo le doy datos, pero no me aparece. Si tienen otra Texto versión, les va a en aparecer en columna. más pequeño. Ahí en algún... Perdón, estoy ciega. Ok. Siempre en el campo herramientas de datos, puede que les aparezca así como lo tengo yo aquí, donde dice validación. ¿Verdad? Puede, no sé realmente. ¿Cómo les aparece? Yeset, ¿cómo te aparece en tu caso? En esto de las versiones, hasta los nombres de las pestañas cambiaron algunos. Estoy buscando. Ah, ok, ok. Virginia. Me sale igual que usted. Ah, ok, excelente.
Joyce, ¿te aparece? No, lo estoy buscando. Ah, ok, bueno, está bien. Es donde dice columna. Sí, datos, Es, exactamente. Bueno, sale solo columna, ¿verdad? Les puede salir diferente también, de hecho. Ustedes guíense por el simbolito que dice arriba de texto en columna. Ese es el símbolo que les debería de aparecer a ustedes, aunque sean pequeños. Bueno, lo voy a acercar para que lo logren ver mejor. Ahí está. Esta opción lo que me hace, como lo dice, separa los textos que nosotros tenemos en una celda, los separa en celdas distintas. Eso es lo que hace esa opción. Pueden guiarse, como les digo, por el icono. Creo que en ese caso no debería de cambiar según las versiones. Entonces, ¿verdad? Seleccionamos el rango, le damos texto en columna, me dicen si lo han encontrado todas, ¿verdad? Porque aquí no avanzamos si no se me queda ahí. yo ya lo encontré, profe. Ok, excelente. Excelente, muy bien. Bueno, los que ya la encontraron, seleccionan, ¿verdad? Después de haber seleccionado el rango, seleccionan texto en columna o columnas, no sé cómo les aparecerá en realidad. Y por defecto aparece la opción de limitados. ¿Ya? Vamos a seleccionar nosotros a través de qué está delimitado el espacio entre un texto con otro. Es decir, entre Adriana, Carolina. ¿Qué es lo que delimita de un texto del otro? En este caso es un espacio. Si fueran las cédulas, por ejemplo, en este caso, el 624, después los datos del medio están delimitados o separados por un guión. Eso es lo que tenemos que llamar ahorita en este paso, seleccionar a través de qué están delimitados los textos que nosotros vamos a separar. Entonces seleccionamos, ¿verdad? Ese que aparece por defecto delimitado, le damos siguiente y acá vamos a seleccionar las distintas opciones que nos aparece tabulación, punto y coma, espacio. En nuestro caso es espacio. Y acá en vista previa ya me aparece cómo va esa opción de Excel, me va a dar el resultado. Aquí en la parte de abajo dice vista previa de los datos, entonces sí me los va a generar. Y ahí ya hacemos el primer paso, que es separarlos. Damos siguiente, seleccionamos espacio, damos siguiente. Y aquí en el tercer paso vamos a seleccionar en destino donde nosotros queremos que nos genere esos datos separados. Borramos en ese caso el destino y seleccionamos una celda aparte. Voy a seleccionar esta. Yo ahí que me los ponga, ahí que me los tire en ese espacio. No lo va a generar dentro de la columna que nosotros ya tenemos seleccionada, sino aparte. Y damos finalizar. Ustedes seleccionan destino, borran ese dato que aparece ahí y seleccionan otra celda. Un espacio afuera de la base de datos, donde se van a generar los datos. Yo voy a dar finalizar. Y acá lo que me ha hecho es eso, este procedimiento de separar. Esto pareciera un tanto que nos vayamos a dilatar, pero no, ¿verdad? A la hora de hacer el ejercicio y con la práctica eso se hace rápido. De hecho, pues no tiene mayor ciencia. Si nos tocara separar la cédula, podemos hacerlo igual, el mismo procedimiento, texto en columna, nada más que el delimitador es un guión. Eso, por ejemplo, ¿verdad? Si se da el caso. Acá nosotros hemos hecho el primer paso del ejercicio con texto en columna, pero ahora falta juntar. Acá voy a poner nombres, ahora sí, nombres. Y en una columna aparte, apellidos.
y voy a borrar estos datos. Hagan ese mismo ejercicio ustedes. Ponen nombres, apellido y borran los datos porque ya los tenemos acá abajo. Cuando les pregunto, les dio el resultado así como me dio a mí. ¿Les dio sí o no? Sí. Ok. Ay, Profesor, ¿sí? Sí, yo sí. el destino que, bueno, uno escoge la columna. La celda es una celda la que vas a Usted le escoger puso una ahí. columna. Yo seleccioné una celda, en el caso F16 seleccioné yo. Bueno, vamos a hacer el procedimiento otra vez, Ah, no te vale. me preocupes. Aquí vamos a quedar clarito. Entonces voy a, Por favor. claro que sí, Gracias. no se preocupen. Acá seleccionamos los datos, ¿verdad? Anoten los pasos también, ¿verdad? Porque es importante dejarlos ahí escritos. Datos, texto en columnas, delimitados queda por defecto, damos siguiente. Acá en separadores selecciono espacio porque es el delimitador que me separa un texto del otro. Siguiente. Y en destino borro ese dato que está ahí, lo borro. Y selecciono otra celda. En este caso yo seleccioné así pues una celda al azar fuera de la base de datos que ya tengo. Para que ahí me tire los datos que necesito y ya después los vamos a montar nuevamente esos datos. Entonces, una vez la celda seleccionada, yo le doy finalizar. Ahora borramos, vamos a borrar esto que tengo acá porque ya no me sirve. Inserto una columna, le pongo nombres y a este apellidos. Entonces hasta ahí no hemos realizado el ejercicio que dice separar los nombres y los apellidos y ahora vamos a juntar los nombres que me los deje acá y los apellidos que me los deje acá. Eso lo vamos a hacer con una función. Esto se lo digo, ese ejercicio poca gente lo conoce. Eso de separar textos. Esa opción es bastante utilizada cuando de repente le encabamos a llenar los datos, la gente no nos dice cómo los vamos a llenar. Y, de repente ahí en cada yo no los quiero así. Esto está malo. Estas cédulas eran sin guiones. Estas cédulas eran con guiones. Esto, ay no, eso es un teclo. Pero no, ¿verdad? Acá en Excel, a mí me encanta Excel porque Excel casi que lo soluciona todo. Solo es encontrar la lógica y pues buscar el procedimiento más adecuado. Te dio Joyce. Sí me dio. ¿Sí? Pero ese último paso que dividió el nombre y apellido, no lo copié. Ok, claro que sí. Entonces, lo que hice fue borrar los nombres que ya tenía ahí, los borro y voy a insertar una columna nueva. Sobre la columna C, me posiciono, clic derecho, insertar. Y este dato de la B lo cambio por nombres y el de la C le pongo apellidos.
Así de a poquito igual, entre clases vamos aprendiendo el uso de las distintas opciones de las pestañas. En lo personal casi no se utilizan todas. Ya cada pestaña tiene como las opciones que más se utilizan comúnmente, entonces pues yo no me las sé todas en realidad. Esta pestaña datos, por ejemplo, hay cosas que no manejo porque a menos que esté en el área, pues se trabajan. Por ejemplo, análisis de hipótesis y previsión, que es más para el área financiera y esas cosas. Y en lo personal yo no las trabajo. Pero esta sí, quitar duplicados, relleno, validación, las vamos a ver en las otras clases y así sucesivamente. Entonces ahora vamos a pegar estos nombres que yo tengo acá y los apellidos los voy a pegar acá con una función, como dice acá, voy a marcar esto, ¿verdad? Como que ya se hizo porque ya lo separamos. Y ahora vamos a utilizar esta función que dice concatene. Concatene los nombres. Una vez que los separé, los voy a concatenar precisamente con la función que se llama concatenar. Entonces vamos a ejecutar igual, que se me hizo igual concatenar y llamamos a la función. Dice el uso de esta función es pegar, por decir así, pegar, juntar los datos de una celda con otra. Ya el dato de la celda A1 con el de B1. Lo que hace es juntarla en una sola celda. Como dice aquí, une varios elementos de texto. Fíjense que estas son funciones de texto las que estamos trabajando. Si ustedes van a pegar números, no les va a dar. En eso sí hay que estar bien claro de las categorías, por eso están divididas. No, igual, por ejemplo, suma y no voy a seleccionar un rango de nombres, porque si no son datos numéricos, la suma no me va a funcionar. Igual pasa, funciones de texto solo se trabajan para texto. Entonces, concatenar llamamos a la función y esta función no trae mayor complicación más que seleccionar la celda. Texto 1 me pide el texto 1, yo selecciono el primer texto, que es Adriana, punto y coma para seleccionar el siguiente y cierro paréntesis. Eso es todo lo que conlleva en este caso, porque lo que voy a pegar acá, o lo que voy a juntar más bien, es el primer nombre con el segundo. Ya, el primer nombre con el segundo, y voy a hacer el mismo procedimiento con los apellidos, el primer apellido con el segundo, acá en este espacio de apellido. Entonces, una vez que ustedes tienen la función, pues solo le van a dar enter. Yo le doy enter. Y esa función me ha pegado los datos. Una función muy útil, sinceramente les digo, súper útil. Profesor, Sí, y así van a aparecer pegados los dos nombres. ok, estaba esperando a ver quién se fijaba. Muy bien, entonces el espacio en Excel es un carácter también. O sea, el espacio se cuenta como un dato también en Excel. Entonces a la función que nosotros tenemos como concatenar, hay que decirle que me agregue un espacio entre la celda F6 y G6, que me agregue un espacio. Yo tengo que agregarlo en la función porque si no, la operación en esa función no me lo va a hacer. ¿Cómo se representa un espacio como carácter en Excel? Con esta simbología, ¿eh? Comilla, espacio, comilla. O sea, como cuando igual valor sí verdadero, comillas, vacaciones, comillas. El texto que yo quiero en el resultado es vacación. Si yo quiero un espacio, comilla, el espacio y cierro la comilla también. Este es un dato muy importante que ustedes deben de tener en cuenta, sobre todo con esta función de concatenar, con funciones de texto, puede extraer, izquierda, derecha, largo. Vamos a practicar todas esas también más adelante. Entonces hay que establecer como un texto, además de la función, acá. Lo voy a volver a hacer, ¿verdad? Para
que agreguemos esa parte, igual, concatenar, selecciono la primera, y ahora voy a agregar como mi segundo texto, fíjense bien, punto y coma, mi segundo texto tiene que ser un espacio, comilla, espacio, comilla, punto y coma, y el siguiente. Porque como les decía, también en Excel el espacio es un texto, es un carácter que se toma en cuenta. Y esto se los voy a recalcar porque cuando ustedes estén agregando datos en una base de datos, pongo Harlington y doy Enter. Pero si pongo Harlington, espacio y Enter, el espacio también va a contar como un carácter en esa celda. Y si a la hora de llamar la función sí, yo no señalo el espacio, me va a dar error. Eso se los digo porque ahí de repente van a tener esas trampas en ciertos ejercicios. Tienen que asegurarse que los datos no tengan un espacio, además, al momento que ustedes estén ingresando. Entonces yo doy Enter y ahora sí los datos se me han reflejado como yo los deseo, con ese espacio. Y acá pues bastaría con dar autorrelleno y listo. Miren qué interesante, si nosotros tuviéramos más gente ahí, por decir así, jamás me vuelven a hacer una operación de manera manual. Después de este curso, nada se va a hacer manual. Siempre hay un procedimiento para realizar algún ejercicio. Siempre, obviamente, pues hay que saber eso. Y autoajusto la columna. Qué salvaje, así es, ¿verdad? Dice. Ahora, bueno, se entendió, ¿verdad? Se entendió. Se entendió, Joyce, Virginia. ¿Y dónde se ponen eso emojis? No he visto aquí. Ahí en Ya, los ya, puntitos de ya. más. No me había fijado. Ah, no, pero estoy en el chat. Aquí. Ahora ustedes me van a hacer ese procedimiento con los apellidos, ¿verdad? Ahí quiero que lo hagan ustedes para ver si captaron esa parte. Ahora me van a pegar ahí, bueno, no es pegar, ¿verdad? En realidad es concatenar el término que se utiliza en Excel. Ya si ustedes ven un ejercicio que diga concatenar la celda tal con la tal, ya saben que lo que van a hacer es juntar, dejando siempre el espacio. Ese es el término que, ok, excelente. Si nosotros borramos estos datos, lo que vamos a suponer, vamos a decir nosotros de que estos datos ya no nos sirven. Texto en columna nos sirvió para extraer los textos y después concatenar. Y estos datos ya no nos sirven a nosotros. Pero si nosotros borramos esos datos, yo los borro, por ejemplo, como acá hay una función, también se me van a borrar. Entonces lo que necesito es copiar estos datos y hacerle un pegado especial para que eso no pase. ¿Qué se hace en ese caso, Virginia? Se copia y luego se pega de nuevo en valores. Se elimina y después Exactamente, se así pega en es, valores. se copian y se pegan en valores. Correcto. ¿Ves que algo están aprendiendo? ¿Ah? Es broma, ¿verdad? Entonces copiamos y pegamos, ¿verdad? Acá en la primera celda B3 en valores. Esa es la opción. También vamos a ir viendo así con el paso de las clases el uso de cada tipo de pegado, porque cada tipo de pegado tiene un propósito, ¿no?
Pegado en valores lo que hace es extraerle la función que hay dentro de esa celda y pasa a ser un valor como tal de texto sin función. ¿Para qué? Para que a la hora de nosotros borrar el texto base, esos datos no sufran cambio, ¿no? Ya esos datos de ahí abajo no me sirven, entonces ya yo los borro. Pero antes de eso, tengo que pegar como valores, si no, también estos datos de aquí me van a dar problemas. Entonces acá igual concatenar, texto 1, ¿verdad? Punto y coma, comilla, espacio, comilla, punto y coma. Siguiente. Cerramos paréntesis. Y ya nos tiene que dar el apellido también. Damos autorrelleno. Copiamos, ¿verdad? Como valores. Pegamos. Autoajustamos columna. Y borro estos datos que ya no me sirven. Bueno, eso, ¿verdad? Fíjense que pareciera que es un procedimiento, como les digo, largo. Ay, no, esto es rápido. Ya cuando ustedes manejan el procedimiento, porque de aquí a que ustedes lo hagan manual, no, se llevaron la jornada laboral, ¿no? Eso ya, como les digo, ya no puede pasar de acá en adelante que ustedes hagan manual una operación. Ahora, en el caso del símbolo, el siguiente ejercicio dice, voy a realizar, bueno, este ejercicio lo hicimos, ¿verdad? Concatené los apellidos y los nombres y los apellidos. El que está aquí, el segundo, lo dejé para después para que entendieran primero el símbolo de la operación de concatenar. Vamos a hacer este que dice, utilice el símbolo de asperson. Que ese símbolo, pues no sé, como una S mayúscula, creo que se usaba anteriormente así. Ese símbolo en Excel es asperson, así se llama, el símbolo de asperson, que también su función es concatenar. Ya si ustedes no quieren aplicar la función concatenar y quieren trabajarla con ese símbolo de asperson, perfectamente se puede hacer. Cuando trabajamos con función sí y la función concatenar dentro del sí, muchas veces lo que se utiliza es el símbolo de asperson en vez de la función. Entonces lo digo así como tic, ¿verdad? Porque ahí van a ver de pronto ese símbolo. Porque de ahora en adelante que ustedes vean ejercicios de Excel, ahí ya se van a ir dando cuenta del procedimiento que tal persona utilizó. Entonces yo puedo utilizar igual, fíjense bien, igual. Voy a concatenar esos apellidos, igual. Selecciono el primero y llamo al símbolo, asperson. Comilla, espacio, comilla, el símbolo y el siguiente, y doy enter, que es prácticamente la misma operación. Nada más que ese símbolo, como les digo, lo que hace es sustituir la función como tal, pero es el mismo procedimiento. Eso se lo digo porque, como les decía, ahí lo van a ver de repente y que ustedes ya sepan de qué trata eso, ¿no? Pero a mí en lo personal me gusta llamar a funciones. Trabajo poco con los símbolos que representan funciones. Me gusta llamar a la función mejor y más práctico. Y hay menos margen de error. Pero para que ustedes sepan, el símbolo asperson, su función en Excel es concatenar celdas. La celda esta que me la junte con la otra. Y sería igual, autorrellenar, copiar como valores, autoajusto la columna y borro estos datos que ya no me sirven. Ese es utilizar este símbolo. Hola Ana Gabriela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bueno, les dio Joyce.
¿Todo bien? Sí, todo bien hasta el momento. Chochis, es que ya yo sí soy una experta ya en Excel. Ahí vamos, ¿verdad? Miren que acá se van a enamorar de este programa. Tiene tantas cosas que uno se queda, wow, ¿verdad? ¿Cómo es posible hacer eso ahí? Seguimos, chicas, o hay alguna duda sobre este proceso de concatenar. Yo no sé ustedes, pero a mí me pasa que yo siento que estas clases pasan rapidísimo. Yo miro el reloj y ya, las 8:00 y pico. Qué barbaridad, deberíamos de tener más tiempo. Entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Dice quitar los guiones de la cédula. Otro caso que me pasó aterrizado en el trabajo. Dicen, no, ¿para qué le pusiste guiones a la cédula? Yo no lo quería así, ahora quítamelo. No lo vamos a hacer manual, porque si tuviéramos un montón de gente, nunca vamos a terminar. O sea, vamos a hacer el mismo procedimiento, ¿verdad? De seleccionar los datos. Y esto se hace con una función que ya la vimos en las primeras clases, Reemplazar. con reemplazar, ¿verdad? ¿Cuál es el comando que se trabaja, Virginia, para llamar a esa opción? Comando de No me teclado. acuerdo. Ah, ok, ok. No me Control acuerdo. B. Control Ah, B. sí, sí, sí. Entonces podemos hacer el procedimiento manual. Voy a quitar esto para acá. Seleccionamos los datos y damos esta opción que está en la pestaña inicio. Buscar y seleccionar. Al final en la parte derecha. Esta también es una opción sumamente útil y poderosa en Excel que no tienen idea. Uf, es una locura. Vamos a quitar los guiones de la cédula. Nos dicen, no, esto lo quiero sin guión. O de repente nos dicen, lo ponemos sin guión y nos dicen de repente, no, poneme los guiones, yo no lo quiero así. Ambas cosas se pueden hacer sencillamente en Excel. Ahí no hay mayor problema. Entonces seleccionamos, ¿verdad? Ahí de manera manual, buscar y seleccionar, reemplazar. Y lo único que le voy a llamar acá a esta opción de reemplazar, en buscar, yo voy a poner ya sea el símbolo, el texto o el número, porque esta opción trabaja con cualquier tipo de texto, de datos, perdón. Voy a llamar ahí el símbolo, en este caso que quiero quitar, que es el guión, entonces voy a poner en buscar guión. Y en reemplazar con, lo que yo quiero es que lo borre, entonces que ese espacio lo vamos a dejar en blanco. Y ahí lo que estamos diciéndole a Excel es que en vez del guión, me deje un espacio vacío en ese caso. Y damos reemplazar todos. Ya voy a reemplazar todos y dice acá ya se ha hecho 20 reemplazos y hemos sacado los guiones. Podemos reemplazar cuantas cosas nosotros tengamos en nuestros rangos de datos sin problema. Y si fuera al revés, si tuvieran los guiones y los tendríamos que poner, Si no ¿cómo tuviera sería? guiones, Ajá. correcto, ese es el ejercicio que viene. Entonces aquí los quitamos, ¿verdad? Ahora los vamos a poner. Como les digo, ya después de estas clases, ya ustedes no me hacen procedimientos manuales. No voy a estar ahí, ¿verdad?
columna aparte y escribiendo 6, 2, 4, 11, 12, 0, 1, no, porque nunca terminaría. Siempre hay un procedimiento que nos puede dar la solución a la necesidad que estamos buscando en ese momento. Ahora, fíjense bien, acá en esa base de datos no tenemos el dato de la fecha de nacimiento de esos participantes. Se nos fue en las matrículas del colegio pedirle a los estudiantes la edad, por ejemplo. Que supongamos es un dato importante, ¿verdad? Saber, ahí no está en esa base de datos, pero tenemos el dato de la cédula y la podemos sacar de ahí, ¿sí o no? Sí, Sí, claro, ¿verdad? Ahí está ese dato. Entonces, miren qué bonito esto, ¿eh? Qué bonito. Entonces, ese era el ejercicio que nos estaban solicitando ahí, que es el que dice quitar los guiones. Ahí lo hacemos con reemplazar. Ahora dice, extraiga la fecha de nacimiento. Esto puede aplicar, pues, obviamente, para cualquier ámbito, de estudiantes o trabajadores, lo que sea. Todos tenemos el mismo dato de cédula, la secuencia de números. Entonces vamos a poner acá, ¿verdad? Dice extraer la fecha de nacimiento. Vamos a insertar y vamos a poner fecha de nacimiento. Y como aquí vamos a practicar una función, porque también hay lo que se trabaja en una función, vamos a hacerlo de la distinta manera. El primer dato que tenemos es día. Vamos a hacerlo así, día. Vamos a insertar otra. Mes. Y el año. ¿Verdad? Esos son los tres datos que tenemos ahí en nuestra cédula en la parte de en medio. Vamos a extraer esos datos para que practiquen ustedes igual por el procedimiento del mismo. Y acá vamos a poner fecha de nacimiento como resultado final. Y después la edad en concreto, ¿verdad? De esos trabajadores. Entonces me agregan ahí esas columnas en la base. Y acá, como la misma palabra lo dice, extraiga la fecha de nacimiento. Eso se hace con una función que se llama extrae. Acá le voy poniendo, de hecho, al final. Bueno, acá es texto en columnas, ¿verdad? Texto en columnas. Bueno, acá es concatenar con símbolo. Acá es concatenar la función. Y acá es reemplazar. Eso para que, ¿verdad? Tengan ahí esos datos. Y el siguiente ejercicio es con la función extrae. Extrae. Acá, extrae. No es extraer, es extrae sin la R al final. ¿Verdad? Extrae. Entonces vamos a ejecutar acá en la columna día. Vamos a extraer los días. En esta secuencia, ¿verdad? El dato de día lo vamos a generar a partir de estos datos, que son de los datos que están después de los 3 dígitos. La función extrae lo que me hace es, precisamente como la palabra lo dice, me extrae de una celda los datos que yo quiero que saque de ahí. Yo voy a llamar con la función, ya en base a esta celda que tengo acá, yo voy a sacar de ahí los datos que yo necesito extraer de esa celda. Eso también aplica para el texto, si acá yo quiero extraer solo Adriana o solo Carolina, o igual acá, ¿verdad? Como les dije, en este proceso también se puede hacer esa función, pero es más complicado. Ahí me gusta más texto en columna. Para esta sí cae más extrae para la cédula, porque en este caso ahí no hay un delimitador. Si ustedes se fijan, no hay un delimitador que me diga entre 624 y 11 que lo delimita, nada. Entonces ahí no me sirve texto en columna a mí.
Pero si hubieran columnas, guiones, sí se Si hubieran podría. guiones, sí, exactamente. Pero me extraería todo el dato de en medio, entre un guión con el otro. Pero acá yo solo quiero el 11 que está acá, ¿verdad? Ese 11. Entonces ahí igual no nos funcionaría texto. Si voy a traer todo lo en medio, ahí sí. Pero como acá nos están pidiendo solo el día, por ejemplo. O sea, vamos a ejecutar igual, extrae. Y acá nos dice, devuelve los caracteres del centro de una cadena de texto, es decir, de una celda, a partir de una posición y de una longitud. Vamos a llamar la función. Acá esta es otra de las funciones que tiene 3 argumentos, igual que sí. Tenemos texto. Voy a darle más zoom a esto para que logren verlo mejor. Zoom. Entonces acá se me está pidiendo que debemos extraer al dato día. Entonces voy a ejecutar acá igual, extrae, y lo que yo quiero es extraer solo el día de ahí. Entonces voy a seleccionar la celda. El primer argumento es texto, es decir, la celda que yo voy a utilizar para ese ejercicio. Punto y coma. La posición en este caso es el número a partir del cual está el dato que yo voy a extraer. Fíjense bien. Después de entender la lógica, me está pidiendo el segundo argumento es posición inicial. Entonces yo voy a señalar con un número, los datos posición inicial y número de caracteres son números los que vamos a poner ahí. Entonces aquí voy a poner yo la posición a partir del cual yo voy a extraer determinado dato. En este caso, como el que deseo está acá, yo quiero extraer a partir de ahí. Entonces yo voy a poner como posición inicial el número que en este caso sería, acá tenemos 1, 2, 3, 4. La posición a partir de la cual yo voy a extraer datos es la 4. Ya, ese es mi segundo argumento. Que eso lo podemos ahorita hacer, lo estamos haciendo manual, pero hay una función que me lo puede hacer de manera automática sin que nosotros estemos contando, ¿verdad? 1, 2, 3, 4. Pero en este caso, como estamos aprendiendo a usar la función, pues creo que es lo más conveniente hacerlo así mientras tanto. O sea, acá el dato que vamos a poner es 4. Esa es mi posición inicial. A partir de ahí, que me extraiga los datos a partir de ahí, de esa posición. Y mi siguiente argumento, que es número de caracteres, una vez que yo le he dicho a Excel, extraerme los datos a partir de ahí, yo tengo que poner el número, igual el número, la cantidad de cuántos datos a partir de esa posición yo quiero extraer. Como en este caso son 2, entonces mi número de caracteres son 2. Es 2, pues ese es mi resultado. Porque lo que yo quiero extraer en este caso es este 11, ¿verdad? Si fueran los 6 de en medio, mi número de caracteres serían los 6. Mi posición inicial es la misma y el número de caracteres 6. Bueno, lo que yo quiero, ¿verdad?, explicarles con este procedimiento es que entiendan la lógica de esos dos argumentos. El primero, la celda con la que voy a trabajar. El segundo, la posición a partir del cual la función me va a extraer datos. Y el número de caracteres es la cantidad de datos que me va a extraer a partir de esa posición. Entonces tenemos 4 y 2. Vamos a darle finalizar. 4, punto y coma para pasar al siguiente argumento y 2. Y cierro paréntesis. Miren, esta función es sumamente poderosa. Bueno, casi todas. No sé si es que me emociono tanto que digo que todas son poderosas, ¿verdad? Pero todas tienen un propósito que te facilitan el trabajo al 100%. Yo doy enter y en este caso ya tengo el dato día. Y acá solo me bastaría dar autorrelleno.
¿Se entendió, chicas? Yes. Bueno, entonces Virginia me va a hacer el mes y me va a compartir su pantalla y después Yeset me va a hacer el año y me va a compartir su pantalla para que todos veamos. Y ya después vamos a pasar a las otras para hacer lo otro, otras cosas ahí. Entonces le voy a pedir a Virginia, ¿verdad? Que me haga el siguiente ejercicio. Y en mi caso que yo trabajo en la computadora, pero estoy En el con el teléfono. celular. Sí. Ah, se me está escapando, ¿verdad? Bueno, bueno. Pues son truquitos, ¿verdad? Que utilizan los estudiantes para no pasar a la pizarra. Bueno, está bien. Qué bárbaro, por eso como me tiene. A ver qué se me hizo Virginia. Se me durmió. Ah, bueno, bueno, ahí estamos. Ya, No, ya lo había hecho, no, qué pero barbaridad, no borrarlo otra vez. ok. Entonces sería igual, extrae, up, selecciono esto, punto y coma. Luego la posición en la que está el número sería mm, el 6. 6, punto y coma y 2, porque solo quiero 2. Y cierro y listo. Correcto, muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Excelente, ¿verdad? A ver, ¿qué se me hizo mi siguiente participante? Soy yo. Sí, está con el año. Ya los he hecho, pero igual, bueno. A la grande, ustedes ya me van ganando. Ah, bueno, sería igual, ¿verdad? En vez del 6, lo único que cambiaría es el 8. Ok. Entonces ahí quédate, Geset, vamos a hacer fecha de nacimiento. Vamos a ejecutar una función que se llama igual fecha. Ok, a ver si es fecha o si fecha, no me acuerdo ya. Ejecutar fecha, sí, así es. Entonces ahí está la lógica, ¿verdad? De la función, dice año, mes y día, eso lo van a ir seleccionando, punto y coma. Y ahora vamos a poner ahí el formato fecha. Ah, bueno, ya lo tiene, ¿verdad? Por defecto. Muy bien, excelente, excelente. Listo, Yeset. Ahora, si ustedes no necesitan las columnas día, mes y año, ustedes lo borran. O sea, primero copian en valores, después borran y eliminan las columnas. Sencillamente. Ahora acá yo voy a copiar la función porque lo único que cambia es el valor de en medio. Acá sería 6. Esto, como les digo, igual aplica para esto de los nombres. Pero acá hay un detalle, por ejemplo, solo se los digo. Por ejemplo, acá en el apellido Adriana Carolina, la posición a partir de la cual voy a extraer los datos, que en este caso es la C, que es un número. Si yo doy autorrelleno, el siguiente apellido no me lo va a dar bien,
porque la posición de Sánchez es diferente. Entonces hay que trabajar otra función dentro de extrae. Por eso les decía que en el caso de ellos es mejor trabajar con texto en columna. Ya funciones anidadas yo lo tengo en el curso siguiente, que es de intermedio. Son funciones anidadas, se le llama cuando trabajamos una función dentro de otra. Perfectamente eso se puede hacer. Dentro de sí, yo puedo llamar a otra función. Pero eso ya son funciones más avanzadas en Excel. Profesor, Sí, haga el ejemplo de fecha de nacimiento, porque a mí, por ejemplo, me da 1901 la primera. ¿Y sí. por qué no puede dar 2001 el nacimiento? O sea, Muy ¿cómo bien. sería? Excelente, ¿verdad? Excelente dato ese. Vamos a fecha. Tenemos el año. Si nosotros hacemos esa operación, 1901 es una persona que tiene más de 100 años. Y en este caso, en la lógica, no tendría sentido, en la lógica de la cédula. Si nosotros queremos generar el dato como que sea 2001, tendríamos que utilizar una condición. Y en ese caso, el sí. Este lo podemos ver después, ¿verdad? Porque tendríamos que trabajar fecha con sí y se va a volver más complicada la función. Pero sí, en detalle ahí está, como ya agarré los datos al azar, estaría mal ese dato aquí ejecutado en cédula. No, no estaría bien en ese sentido porque obviamente no vamos a tener una persona con esa edad. Por ejemplo, no lo voy a dejar con la duda, ¿verdad? Si yo vengo a ejecutar esta función, a esto no lo van a hacer ustedes, solo véanlo. Yo voy a llamar aquí así. Sí. Si este resultado de la función extrae, ¿verdad? Es mayor, mayor, es mayor a 20, punto y coma, que este mismo dato, que sería G3, me lo concatene. ¿Ya? Por ejemplo, el resultado que me da ahí es el, el 0,1, ¿verdad? Entonces que me ponga el 20 de inicio para que me dé 2001. De lo contrario, que me concatene igual G3. Ya vieron que ahí yo utilizo el símbolo, ¿verdad? Con 19. Por ejemplo, podría ser una opción, ¿verdad? Que en vez de que me dé 0,1, ya, ¿por qué mayor que 20? Porque el menor de 20 al terminar el último dato en medio de la cédula tendrían que ser los 1900. Bueno, como les decía, esta parte de acá son funciones anidadas. Yo puedo anidar una función, en este caso extrae dentro de sí, y aquí tengo concatenar. Son cosas curiosas, ¿verdad? Que esto hay que tener un poquito de nivel de Excel y de práctica para lograr en ese sentido, ¿verdad?
es menor aquí. Chanfle. Ya ella la puso peluda porque no le entendí la lógica. Sí, ¿verdad? No, aquí es al revés. Esto es 20 concatenado con G3. 20 concatenado, porque el 20 tiene que ir al principio. Con G3. Ahí después ya cuando se desenfoquen, ¿verdad? Pueden ver el video y pueden entender la lógica de la función. Si este valor de resultado de extrae, por ejemplo, que es 0,1, el resultado de ese extrae es 0,1, ¿verdad? Es menor de tanto que me dé como resultado el 20 concatenado con el 0,1, o sea, que me ponga el 20 antes del 0,1. Son cosas, ¿verdad? Ahí. Pero eso no lo vamos a enfocar, ¿verdad? En esa parte, sino más adelante ya vamos a ir quemando más neuronas al cerebro. Bueno, la idea del ejercicio se cumplió. La realidad de las cosas es que aquí el dato de cédula está mal ingresado. No debería de ser así. Pero como les digo, lo agarré al azar de ahí de internet y pum, los pegué. ¿Ok? Bueno, si nosotros quisiéramos sacar la edad, por ejemplo, yo puedo poner aquí igual 2021, por ejemplo, menos. Pues fíjense bien, voy a concatenar igual 20 con esta edad. Y puedo sacar aquí aparte igual 2021 menos esto. Si quisiéramos saber la edad exacta, por ejemplo, son situaciones que podemos manejar en Excel, ¿no? Como les decía, solo es cuestión de sacarle la lógica. Pero bueno, ahí la idea era usar la función de extraer, ¿no? Ya después con el tiempo vamos a ir mejorando esos ejercicios lógicos. Acá vamos a pasar ahora a otras funciones que son suma, contar y promedio con condición, que es otra parte sumamente interesante. Por ejemplo, este ejercicio dice calcule la suma de todos los salarios, pues ahí bastaría hacer suma como tal, ¿no? Voy a disminuir un poquito acá. Si yo le pongo acá total salario, ¿no? Que me sume el total, yo hago igual, suma y sumo, ¿no? Cierro y listo. Si a ustedes les da otra moneda, otro símbolo de moneda, acá por ejemplo en el símbolo de moneda, ¿verdad? Ustedes lo configuran. Acá donde dice el formato, más formatos de número, en moneda y seleccionan el símbolo con el que trabajamos en este caso nosotros, ¿verdad? En el caso de que a ustedes les apareciera otro símbolo, lo es de configurar en la opción que les aparezca el símbolo de la moneda que nosotros ocupamos, que es Córdoba. O sea, acá nos piden el total salario, entonces solo sumo. Pero si nos piden sacar el salario de las mujeres, ya ahí sí estamos generando una condición. Ya no sería solo sumar o suma como tal, sino que hay que agregarle una condición. Esas son funciones, ¿verdad? Con condiciones. O sea, vamos a hacer el siguiente. Bueno, ese creo que no tiene mayor complicación, ¿verdad? Calcule el máximo de salario de los trabajadores. Ahí vamos a sacar, ¿verdad? Ahí van poniendo salario máximo. Eso ya lo hicimos anteriormente. ¿Cuál es el salario más alto? Por ejemplo, de todos ellos. Igual, max. Llamamos y seleccionamos el rango. Cerramos.
Bueno, me voy a esperar un ratito, porque siento que voy un tanto rápido. Me voy a ocultar esta parte para darle zoom y que vayan viendo mejor. Entonces, total salario con suma, igual suma, salario máximo con max. Voy a insertar más fila acá. Dice el siguiente ejercicio, calcule el salario promedio. Entonces acá, ¿verdad? Vamos a poner acá, salario. Te dicen, ¿cuánto más o menos ganan ahí en ese lugar? Es pregunta típica, ¿verdad? ¿Y cuánto ganan ahí? O es lo que cuánto sacan ya quitando esto, quitando lo otro. ¿Cuánto ganan más o menos? Te preguntan, ¿verdad? La gente. Salario promedio, el término. Ese es con igual promedio, igual promedio y selecciona el rango. Lo mismo, ¿verdad? Lo único que cambia es el sentido de la función. Dios mío, este teclado lo tengo. Bueno, estas son funciones básicas, ¿verdad? El único argumento es el rango. Calcule el mínimo, el salario promedio ya lo tenemos, lo voy a ir marcando. Acá sí ya vamos con funciones con condiciones. Fíjense bien, dice, cuente. Cuando ustedes lean un ejercicio o les pidan un determinado ejercicio o una operación, lo que ustedes van a tomar en cuenta es la primera palabra, así dice, cuente tanto, es contar. Sume tal cosa, pues suma. Media de tal cosa es promedio. Algo máximo es max, mínimo, min. Es la lógica del ejercicio nada más. Entonces, ¿cuántas personas viven en Chinandega? Miren qué interesante. Si tuviéramos una base de datos de un montón de trabajadores, sacar el dato de cuántos viven en Chinandega. Miren qué interesante. Ahí es contar con una condición. Pero voy a esperar, ¿verdad? Ustedes me dicen si estamos ahí. Acá le van poniendo todos los bordes, ¿verdad? Seleccionan todos los bordes para que se vaya viendo bonito ahí todo. Estos son análisis básicos que piden normalmente en los lugares de trabajo, el que trabaja en esa área, obviamente. Ahora hacerme un reporte de cuántos de no sé qué. A ver, hacerme un reporte de cuántos pasaron y cuántos no. ¿Cuál es la nota más alta y cuál es la nota más baja? Eso pasa allá en la universidad, por ejemplo, ¿cuántos son de la costa? Imagínense sacar de 14,000, por ejemplo, en UNAM León, la matrícula de este año fueron 14,000. Una base de datos de esa cantidad en Excel, hay que saberlo manejar perfectamente. Entonces vamos a aplicar acá igual. Vamos a ver el ejercicio otra vez. ¿Cuántas personas viven en Chinandega? Entonces igual contar punto sí. El punto sí le agrega una condición a esa función. Si solo vamos a contar cuántos trabajadores hay, en total es solo contar. Pero aquí hay que contar bajo una condición. Entonces contar punto sí. Vamos a llamar a la función contar
punto sí. Y ahí hay dos argumentos. Fíjense bien, rango, es decir, esperen. Entonces, el rango, como en este caso me están pidiendo el dato de acá, del municipio, este es mi rango, ¿verdad? A partir de cuál dato es que yo voy a extraer el criterio. De este rango, ¿cuántos son de Chinandega? Entonces ahora vamos a agregarle el criterio a punto y coma, a ver, entre comillas, Chinandega. Y cierro comillas y cierro paréntesis. Miren qué bonito, cuenta a partir de una condición. Igual podemos aplicar condiciones de número. ¿Cuántas personas ganan más de 2,000 ahí? Y nos dicen, ¿a cuántos ganan más de 2,000? Ya es una condición de número, ¿verdad? Sería igual, contar puntos sí, el rango de salario, criterio mayor de tanto. Miren qué bonito, así creo que el cerebro ya va agarrando más elasticidad, ¿verdad? Cuántos ejercicios así. Entonces, ups, la función era acá al otro lado. No, lo voy a cortar, cortar, pegar. Trabajadores de Chinandega, vamos a poner. Y vamos a ver acá. Acá no es un dato de moneda el que yo estoy agarrando ahí, sino es un número como tal, entonces cambio el formato de número y le quito los decimales. Dice, ¿cuántas personas son de Chinandega? 3. Y si yo, Profesor, para copiar la fórmula, ¿qué pegado le dio? solo Porque lo había la, puesto, sí, solo la corté, pero el corte, en ese caso, tiene que ser acá, desde la barra de fórmulas, no de ahí seleccionar la celda y cortar, sino de la barra de fórmulas, cortar, a control X, y ahora pongo la celda y pegar. ok. Entonces, aquí igual. Entonces le ponemos número, ¿verdad? Y le quitamos los decimales. Entonces acá ponemos trabajadores de Chinandega. Si vamos a poner de los otros lugares, sería igual, solo cambiarle el criterio, ¿verdad? De Chinandega a Corinto y ya. O a León. Ah, no, el viejo, ¿verdad? Es la misma lógica, ¿verdad? Rango y criterio. Ahora dice, no, esta es la misma, esta es la que ya. Ya solo nos quedan dos. Dice, promedia el salario de los trabajadores que ganan más de 2,500. Y ahí es promedio bajo una condición. Entonces sería la misma lógica, ¿verdad? Igual, promedio, punto sí. Misma terminación del punto sí. Lo llamamos. Y nos pide igual, ¿verdad? Rango, criterio. Y el rango número que vamos a utilizar. Entonces, rango, ¿verdad? Como acá lo queremos saber, el salario, punto y coma, mayor de 2,500. ¿Verdad? En este caso, acá trabajamos con comillas también en los números. Eso sería una diferencia entre las funciones con punto sí que con el sí, que en el sí no van las comillas en valores de número, acá sí. En contar puntos sí, promedio puntos sí, sumar puntos sí. Punto y coma, el rango promedio es el mismo en este caso.
Porque lo que vamos a promediar son esos números. Si nos pidieran promedien el rango, promedien el salario de los trabajadores de Chinandega, ya sería distinto. Fíjense bien. Si nos pidieran promedien el salario mayor de 2.500 a los de Chinandega, ya estamos trabajando con cosas diferentes. Ya son dos rangos distintos. Lo vamos a hacer después. Bueno, parecieran, ¿verdad?, ejercicios complicados, pero solo es de entenderle la lógica. Ya después ir haciendo. No vamos a trabajarlo de esa manera porque siento que es más. Es promedio el salario de los trabajadores de Chinandega. Vamos a hacerlo así. De Chinandega que ganan más de 2.500. O sea, ahí tenemos trabajadores de Chinandega y el dato del otro. Entonces vamos a poner igual promedio. Es para que entiendan la lógica de esos dos rangos. Mi primer rango, en este caso, esta ciudad, ¿verdad? La ciudad, porque de ahí se va a generar el criterio, punto y coma, criterio de Chinandega. Y mi rango promedio, yo lo que quiero saber es el salario promedio, entonces ahora acá es este, ¿verdad? Al contrario del contar puntos sí, promedio de puntos sí, sumar puntos sí, traen tres argumentos. Porque al final lo que nos va a dar como resultado es un número. Entonces ahí nos dice promedio en el rango de los trabajadores de Chinandega, promedio en el salario, promedio el salario de los trabajadores de Chinandega. Como mi criterio es Chinandega, mi primer rango es el dato en donde se encuentra ese criterio. Pero como el resultado que yo voy a generar es el salario, a ver que cuánto ganan más o menos los que trabajan ahí en ese lugar, mi rango promedio es el rango numérico que me va a dar a mí como resultado. Bueno, ustedes me dicen si van entendiendo la lógica, ¿verdad? Porque lo que quiero es que se vayan comprendiendo esa parte. En este caso a mí me parece 2.200. Acá damos formato moneda. Ya si te preguntan cuánto gana más o menos los que trabajan en la sucursal tal, imagínense, ahí es diferente, ¿verdad? Porque si trabajas en el campo, es una cosa, un ejemplo hipotético. Si trabajas aquí, ganas tanto. Pero si trabajas aquí, tanto. O sea, acá sería, ¿verdad? Salario promedio. Sucursal Chinandega. Voy a poner eso. Y bueno, quedaría el último que dice sumar los salarios menores de 2.700. Ahora, como acá solo hay un rango numérico, el resultado, no hay un rango de criterio como en este caso de Chinandega, entonces vamos a seleccionar el mismo rango de inicio como el de final. Entonces vamos a dar acá y sumar los salarios menores de 2.700 igual sumar punto sí. Entonces mi rango es el mismo que el del criterio, entonces selecciono acá punto y coma, mi criterio es menor en este caso a 2.700 y mi rango suma es el mismo. No puse las comillas. Ya vieron que acá me dio error, por ejemplo. Dice error. Porque mi criterio en este caso no tiene las comillas. ¿Ya? Miren, es que este es el detalle de Excel, que esos detallitos. Entonces, para que anoten, ¿verdad? En la función sí, mis criterios numéricos no van entre comillas, pero aquí sí.
Ay, no, uno dirá, ay, qué locura, ¿verdad? Porque aquí no, y aquí qué ganas de complicarle la vida a uno a estos programas. Pero ya vieron que por ese detalle la función no me daba. Entonces, toca ir a la función a ver dónde está el error. Pero casi siempre el mensaje del cuadro de diálogo de error de Excel te dice dónde está. Entonces, ¿qué sería salario? Salario total menores de 2.700. Todos los bordes y amarillo. Y bueno, esto lo voy a poner acá, ¿verdad? En centro. Estos son ejercicios de reporte, ¿verdad? Que de repente nos piden. Sacamos el reporte de tal cosa. Esto bajo criterio, esto sin criterio. Sacame el dato de tal cosa. Bueno, ahí tendríamos ya listo, ¿verdad? Si pusiéramos, ¿verdad? En ese caso, sumar los salarios menores de 2.700 de los que trabajan en el viejo, sería igual que el promedio. Nada más que en vez de promedio punto sí, sumar punto sí. Bueno, chicas, esto sería por la clase de hoy, ¿verdad? Ya, yo como les decía en un principio, el nivel de complicación va a ir aumentando con las clases, ¿verdad? Después de esta unidad viene lo más interesante, cómo hacer esos reportes, que ya sabemos hacer, cómo hacerlo en gráficos. En gráficos con movimientos, con colores, etiquetas de datos, ejes. Eso va a estar bellísimo. Cómo automatizar gráficos a partir de tablas. Vamos a utilizar funciones de búsqueda. Pero yo les dije, ¿verdad? Que la condición para que los que sigan en esa unidad tienen que entregar las 4 clases y el examen que viene, porque esto tengo que evaluarlo yo. Profesor, ¿Sí? póngase en la fórmula de salario promedio sucursal Chinandega. Claro que sí. Pero vamos a dar la lupa acá. Ahí está. El primer rango de la función promedio punto sí es el rango de donde yo voy a ejecutar el criterio. Y el segundo rango, que es el último argumento, es lo que se va a sumar como resultado final. Sí, hay que hacer un examen, ¿verdad? Que ya se los tengo yo ahí en el Classroom. Listo, gracias. ¿Cuándo va a estar aperturado? El sábado. Entonces ustedes van a tener toda la semana que viene para hacerlo. Es más, se lo voy a presentar ahorita para que no se duermen con esa idea, ¿verdad? Para dormir tranquilo. Exactamente. Pero acá yo sé que ustedes ya saben manejar todo eso que está ahí. Solo es de que vayan haciendo los procedimientos poco a poco, ¿verdad? Eso lo tengo aquí, ¿verdad? Ahí está. Miren esa parte del Classroom. Sí, Sí. Entonces este es el examen, ¿verdad? Examen unidad 1. Y ahí está el documento. Y van a hacer una base de datos de 0. Este está programado a aperturarse el sábado. Entonces a partir de ese día ustedes lo pueden hacer. Y van a tener toda la semana que viene para enviarlo. Toda la semana, ¿verdad? La semana que viene no va a haber clase. Va a ser solo de ese examen y que ustedes pueden ver las clases y repasarlas si desean y esas cosas. Y cuando lo terminen, lo suben ahí. ¿qué es ese Las, programa? ¿Ese es Classroom? sí, claro. No, No estás ahí, Yexael. no.
No, entonces copiate el código, ¿verdad? Para que te unas a la clase. Este es el código. 4E6N45K. ¿Ya los he usado, claro? Sí, con la niña. ¿Y cómo sería en ese caso que yo lo ando? No hay problema Sí, sí, con el igual. colegio de mi hija. Sería la misma, el mismo programa igual y solo el código ya. Ajá. Es No tiene, la cuenta de ella, va a salir. no, está mi nombre, pero como están las clases de ella ahí, le Sí, pregunto sí, que no importa. sí, no importa, no importa, ahí igual. Y no lleva clave, eso no. Sí, esta es la clave. Ahí te la acabo de poner en pantalla Ajá. para que la anotes. 4E6N45K. O igual se las mando aquí, ¿verdad? Por el chat. Bueno, es que ahí voy subiendo yo, Yetzael, los archivos de las clases y ahí tienen que enviar los archivos de las clases terminadas también. Por cada clase, tu archivo terminado lo tienes que subir. Ah, ok. Y el examen, ¿verdad? Que como les digo, van a tener toda la semana. Y la siguiente unidad es análisis de datos. Que ya se los tengo, miren. Unidad 2, análisis de datos. Que eso pues en tablas y gráficos. Bueno, cualquier consulta ahí por WhatsApp, ¿verdad? Entonces, pues hasta acá sería, chicas, llegar el día de hoy. Una noche de bastante Buenas ejercicio. noches, muchas gracias. Buenas noches. Del examen no me pregunten, ¿verdad? Ahí ustedes encóquense solas. Qué mala onda. Ok.